Circuits powered by alternating current son aquellos que tienen una corriente alterna que la da una fuente de FEM, que es fuerza electromotriz, pero que varía con el tiempo. Y este voltaje varía de manera sinusoidal en función del tiempo, como lo describe esta fórmula. Y la corriente que se encuentra en el circuito, como el voltaje es variable, la corriente también va a ser variable e igual sinusoidal, por lo que vamos a tener esta fórmula para la corriente. Cuando tenemos un circuito con una fuente FEM y una resistencia, por ley, la diferencia del voltaje de la FEM con el voltaje de la resistencia es igual a 0. Entonces, por ley de Ohm, sabemos que este sería el circuito y el voltaje en la resistencia sería igual a la corriente por la resistencia. La corriente se representa con un fasor, que es como un vector que da el sentido como en un instante de la corriente y nos da el ángulo. Como el ángulo, que sería como la fase. Entonces, cuando el voltaje y la corriente están en fase, en esta fórmula la fase va a ser 0. Si hay una diferencia de fase, pues no va a ser 0. En un circuito con un capacitor, igual la diferencia de voltajes nos va a dar igual a 0 y el voltaje en el capacitor va a ser igual a esto. Esto. Si derivamos esa expresión, nos va a quedar esta expresión, que es la capacitancia reactiva. Por lo que si expresamos la corriente en esos términos, la corriente en el capacitor va a ser igual a esto. Aquí la fase, por ejemplo, hay un desfase de 90 grados, por eso ponemos pi medios. Cuando tenemos un circuito con un inductor, el voltaje nos lo va a dar esta fórmula. Igual, al derivar, la inductancia reactiva va a ser esta. Perdón, es esta. Este sería el voltaje inducido. El voltaje inducido. Y también tenemos otras fórmulas, como la del voltaje en el inductor y la corriente en el inductor. Aquí, por ejemplo, el voltaje adelanta la corriente, entonces la fase está a menos 90 grados. Por último, cuando tenemos un circuito RLC en el que hay una resistencia, al menos una resistencia, un inductor y un capacitor, la corriente igual varía en el tiempo, pero se puede describir por un solo fasor, porque como está en serie, la corriente va a continuar igual y sería así. El voltaje es el que sí va a cambiar en cada uno, o sea, el resistor tiene su voltaje, el inductor tiene su voltaje, el capacitor tiene su voltaje, y sabemos que el voltaje total es la suma de todos estos voltajes. Por último, la corriente se puede dar la corriente del circuito se puede calcular con esta fórmula donde Z es la resistencia al cuadrado más esto que sería la inductancia reactiva menos la capacitancia reactiva al cuadrado, que también se puede expresar de esta manera. Entonces,
Ajá, se puede expresar de esta manera para la corriente, pero Z, aquí, que es este valor, es la impedancia del circuito. Sí. Por último, cuando la inductancia reactiva es menor a la inductancia, a la capacitancia reactiva, alfa va a ser positivo. Cuando la capacitancia reactiva es mayor a la inductiva, la fase va a ser negativa. Y cuando son iguales, pues la fase va a ser cero. Energy and Power in AC Circuits nos habla sobre cómo, bueno, cuando obviamente un circuito RLC va a tener corriente y potencia, y bueno, sí, potencia, energía acumulada. Ok, sabemos que cuando un RLC está funcionando, va a haber energía almacenada en el capacitor, en su campo eléctrico y en el inductor, en el campo magnético que genere. Pero en la resistencia se va a perder la energía por medio de calor. Entonces, bueno, para como fines de estudio, lo que interesa saber es el circuito cuando está ya como estable, no al principio en el que está como todo cambiando, sino cuando ya es estable. Y cuando es estable, la suma de la energía almacenada en el condensador y en el inductor no cambia, ya está constante. Entonces, la única pérdida que va a haber de energía va a ser la de por medio de la resistencia. La energía justamente que se pierde por la resistencia nos las da esta fórmula, que nos las dice, o sea, la energía disipada en la resistencia nos las da la potencia, que sería igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Esta fórmula es para la potencia promedio en una corriente alterna, y cuando queremos la root mean square promedio sería con esta fórmula de la corriente del root mean square al cuadrado por la resistencia, y el voltaje de la RMS igual sería el voltaje máximo entre raíz de 2. Por último tenemos algo que es el factor de calidad, que se me olvidó mencionar esta, que es la potencia en un circuito RLC en serie, que ya involucra todo como lo que se va a perder y voltajes, bueno, todo. El factor de calidad nos los da esta fórmula, en la que, como podemos ver, la energía almacenada en el inductor entre la resistencia, nos da algo así como cuánta energía se pierde en un ciclo. Por lo que cuando esta Q o factor de calidad es alta, no se pierde mucha energía, por lo que hay selectividad en el circuito, y nos dicen que cuando hay más selectividad, hay más precisión cuando se quiere aislar esa frecuencia. Cuando la Q es menor, se disipa más energía, por lo que el circuito es menos selectivo.